Saludos mis buenos amigos. Ando Álvarez acá desde el automóvil, aquí estacionado en una orilla de la carretera, de camino a Ponce. Hoy pues lamentablemente el programa no lo podemos transmitir a través de la cadena Radio Isla 1320. Ha habido pues aparentemente una avería en la zona de Atorrey, allá en la avenida Chardón, donde está el edificio Radio Isla 1320. Y pues nos comunicaron hoy tarde, ya en la tarde, ¿no? Una vez habíamos terminado en la Mega con Molusco y los Reyes de la Punta, que no iba a haber electricidad, que había una planta de emergencia que se apagaba a las 10 de la noche, una pequeña planta de emergencia allá en Radio Isla, que estaban trabajando de forma automática y que a las 10 de la noche pues shut out, se apagaba. Por ende pues no podíamos pues lógicamente hacer el programa. Primero, no había energía, ¿no?, suficiente, y segundo, pues claro, a las 10 se acababa, a las 10 que empieza el programa. Pues a nosotros siempre nos toca, como dicen, el cabo de la cosa. Esto aparentemente tiene que ver también con la energía que se necesita para el Coliseo, o el Choliseo, como le dicen algunos también por ahí, ¿verdad? José Miguel Agrelot, recuerde que usted que están en los conciertos del Daddy Yankee, y pues aparentemente hay una avería en la zona y no pueden dejar sin electricidad al Coliseo por el espectáculo en sí que es, ¿no? Y los cientos de miles de dólares o millones de dólares que se mueven ahí. Por ende, los que estamos en la periferia, pues ya usted sabe, nos lleva a Tío Peluca y olvídese usted del resto. Así que esta noche, de las veces que hemos estado sin energía, siempre que lamentablemente no se ha podido transmitir es por problemas con la Autoridad de Energía Eléctrica, que de verdad es un traste viejo, es una basura. La Autoridad de Energía Eléctrica es una vergüenza nacional. No solamente es una de las representaciones de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, del ELA, del intento, lógicamente, de dar los servicios que son esenciales para el país y que no pueden darlo, porque como hemos dicho tantas veces y se ha discutido, ¿no?, a nivel público, la Autoridad de Energía Eléctrica no solamente es un monopolio, sino que lamentablemente es una pérdida para el pueblo de Puerto Rico, esta agencia, ¿no?, o esta corporación pública, que es como se le llama, entre comillas, pues lamentablemente no solo mantiene en quiebra al país, sino que mantiene altos costos eléctricos y nos amenaza continuamente con subir la electricidad en el país. Así que todo en Puerto Rico, sepa usted, y es lógicamente los tambores que suenan, va a subir en el 2020, aunque traten de mantenerlo más o menos bajo control porque es un año electoral, pero aún así ya no hay forma o manera de evitar que la subida en el crimen, que la subida en el agua, que la subida en la electricidad y en otros impuestos en Puerto Rico, y que se empiece a pagar la deuda que debemos a los bonistas, ya en el 2020 nos empieza a impactar. La Junta de Control Fiscal lógicamente está empujando para eso, y el gobierno de turno o el gobierno que venga, el que venga, con Aníbal, sin Aníbal, cualquier tío vecino que aparezca por ahí con cuento mongo, lamentablemente aquí vamos a tener que enfrentar un alza en el costo de la vida con muy bajo salario, ¿no? Con el 7.25 la hora de mínimo, y cuidado. Así que 2021, para ir traspolándolo un poquito más allá, ¿no?, ya luego de las elecciones, pues Puerto Rico será un lugar casi inhabitable, ¿no?, por el costo de vida. Hablamos de cuánto nos cuesta vivir en los Estados Unidos, ¿no?, y tener que pagar allá las casas, las hipotecas altísimas, ¿no?, la renta bien alta y otros costos de vida, aunque se dé mejor servicio que el que se da aquí, obviamente. Aún así, aquí tendremos pues básicamente los mismos costos que hay, tal vez pagaremos más electricidad que en la mayoría de los estados, tendremos que pagar el agua bien cara, y pues lamentablemente los empleos no van a aumentar en Puerto Rico, no se llame engaño. Así que es una realidad tremenda la que los puertorriqueños vamos a tener que enfrentar ya a mediados 2020 y ya en el 2021, no importa la administración política de turno acá en la isla, y vamos a tener que enfrentar una situación sumamente complicada. De que pues la gente aquí le gusta adorar la píldora y nos distraen con las campañas electorales, las primarias, toda la bobería y toda esa verborrea que nos tiran por ahí, política de demagogia y de todo lo que aparece, retórica vacía, promesas sin sentido, etcétera, etcétera. Pues bueno, lamentablemente tenemos que vivir con eso acá los puertorriqueños, pero tenemos ya que tener la capacidad, ¿no?, la inteligencia y la madurez política para saber que esos son cuentos de camino. De que no podemos estar siguiendo a cualquiera de estos llamados líderes o de estos individuos que han vivido la política, del mantengo político, ¿no?, del mantengo de estar pegado, ¿no?, a la teta de gobierno, de no saber hacer absolutamente nada en la vida, y de no aportar realmente algo que resuelva nuestra realidad de estatus, nuestra realidad social, nuestra realidad económica, ¿no?, el proceso mismo de la cultura e identidad de los puertorriqueños dentro de los Estados Unidos, que lamentablemente muchos de ellos reniegan de sí mismos. Recuerde que
No importa cuál sea el estatus de Puerto Rico, y lo vengo aquí, lo menciono por enésima vez, sea esto la soberanía o la independencia, o sea esto la estadidad, Estado 51, esto lo he hablado yo por años y años, por décadas. Hay que hacer un reajuste en Puerto Rico y hay que nuevamente, ¿no?, reorganizar la sociedad. Es decir, tenemos que restablecer nuevas pautas, nuevas normas, nuevas metas, un orden social que sea equivalente al que exige, por ejemplo, una república o al que exige, ¿no?, ser parte de la Unión Norteamericana como Estado 51, cualquiera de esas cosas. Y eso va en el orden económico, eso va en el orden educativo, eso va en el orden social. Y sepa usted, cualquiera de los dos extremos necesitan de cambios radicales en la forma y vida que tenemos acá los puertorriqueños en la isla. Eso no es sencillo, no es fácil, pero no hemos visto, y yo le invito a usted, si me dice si sí o si no, vamos. No he visto realmente el plan de trabajo de los soberanistas, de los independentistas en Puerto Rico, que te digan este es el procedimiento, esto es lo que vamos a hacer, así nos vamos a integrar, ¿no?, en el mercado internacional, esto va a ser, ¿no?, los medios de producción en Puerto Rico, esta va a ser la materia prima, este va a ser el mercado común, etcétera. Nada de eso, ni de casualidad. Ninguno. Son chojos charlatanes, ninguno. Y dentro del estadoísmo, ¿verdad?, pues no hemos visto tampoco cómo es que nos vamos a reinstalar dentro de la estadidad, dentro de los 51 estados, cuál es el proceso, cuál es el idioma que vamos a hablar finalmente en el estado 51, cómo vamos a enlazarnos en la economía norteamericana para ser productivos, no ser un estado de mantengo, es decir, no vivir del cuento, y tantísimas otras cosas que son importantes, que tienen que ver con la identidad del pueblo. Y que, claro, lo hemos visto en otros estados, Texas, ¿no?, Hawái y otros estados de la nación, que mantienen identidad obviamente estatal, ¿no?, la identidad de los originarios del territorio. Pero todas esas cosas, aparte de Miss Universe, ¿no?, el mundo, paz en el mundo, aparte del equipo nacional y tantas otras cosas que la gente aquí utiliza como si eso fuera la clave del éxito o el avance económico y social, ¿no?, el desarrollo de Puerto Rico como un buen lugar de vida para los que aquí vivimos, para los puertorriqueños, para los nacidos o para los que se instalan en la isla, vengan de donde vengan, del continente, de otras islas, sea República Dominicana, Cuba, o inclusive norteamericanos que aquí viven, que hay muchísimos también. Definitivamente no hemos visto un esquema que nos explique cómo vamos a vivir en la isla y cuál va a ser el orden establecido acá dentro del Estado 51 o dentro de la República, dentro de lo que venga. O sea, tenemos que obviamente ampliar nuestra visión, tenemos que definitivamente tener un nuevo paradigma para ver cómo enfrentamos eso. Esta noche nuevamente, esta es una edición especial de Código, no de Código Secreto, tengo yo Código Secreto acá, hoy estuvimos en SBS hablando nuevamente de Código Secreto, pero bueno, acá de la otra realidad, y acá pues, ¿no?, improvisando acá en el automóvil, aquí lo que puedo, y tratando de llevarlos, ¿no?, a la línea de pensamiento crítico de todos los viernes, y es lo que tratamos aquí, de que usted vea más allá de lo aparente, y no se me quede siempre, ¿no?, en la rutina, ¿no?, en lo mismo todos los días, porque la rutina embrutece, lo sabía usted. Llega el momento en que pues no creamos nuevas sinapsis cerebrales, no estimulamos nuestra mente a buscar otros ángulos, ¿no?, a buscar, qué sé yo, otro tipo de discusión, otro tipo de mecánica mental, ¿no?, que ejercite, ¿no?, nuestra imaginación, nuestro intelecto, nuestro quehacer, ¿no?, lo que hacemos todos los días. Y yo como antropólogo, definitivamente para mí es importantísimo que el ser humano sea creativo y que se mantenga continuamente, ¿no?, en esa acción de cambio y proceso de desarrollo, ¿no? La sociedad es eso, ¿no?, la cultura es eso, cambios continuos, desarrollo, traer nuevas cosas. A veces caemos aquí en Puerto Rico en un loop, ¿no?, caemos en una repetición, un círculo vicioso, pues donde creemos que, no, la sociedad, la cultura y una serie de cosas son específicamente lo que está de moda, que lo he explicado muchas veces aquí, lo que se tira en la radio. Si usted pone la radio hoy en día, lo que voy a escuchar ahí es basofia musical. Y si me pone la radio, no sea FM o AM, dependiendo cuál sea su selección, o qué es lo que usted quiera, con qué quiera atormentarse, ¿no? Al igual que poner la televisión, pues usted escoge entonces cuál es la tortura en particular que usted quiere. No hay muchas opciones que escoger. En radio, pues la música casi es toda. O sea, la mayor parte de las emisoras de radio, pues ahora lo que tienen es obviamente música urbana, porque así le llaman, por no decirle reggaetón y trap, o llamarle de otra forma, quién sabe, despectiva. Pero bueno, eso. Usted lo encuentra en FM, eso es continuo y continuo. Si usted hace, por ejemplo, una proyección y tira hacia atrás por lo menos 15 años, se da cuenta como la mayoría de esas emisoras que eran FM antes no tenían este tipo de música. Había una que otra especializada, 2 o 3, pero el resto de ellas pues tenían una variedad de música mucho más constructiva, mucho más positiva, mucho más agradable, ¿no?, a los sonidos, al oído. Pero eso ha cambiado. Y ha cambiado porque son los tiempos en que estamos.
y ahora la violencia verbal, ¿no? Es tan agresiva y tan peligrosa como la violencia física. Y por eso nos preguntamos el porqué de por qué somos un país tan violento, porque hay tantos asesinatos, porque hay tantos crímenes de género, ¿no? Porque hay tanta violencia doméstica y tantísimas otras cosas. La gente se pregunta, pero bueno, vea qué es lo que les rodea, vea cuáles son los estímulos que llegan a nuestra mente, vea qué es lo que está deformando, ¿no? La sociedad y los nuevos cimientos de la sociedad, las nuevas generaciones. Todo eso hay que, lógicamente, observarlo, preguntarlo, analizarlo y a ver en qué caemos. No quedarnos de nuevo siempre dando vueltas en la noria, como yo digo, en el limbo de los limbos. Así que, mientras más le repiten a usted, no solamente lo convencen, usted tenga una percepción del mundo como si fuera esa la realidad. Ese convencimiento que le dan a usted, esa forma en que lo van, como digo yo, manipulando, controlando, le van induciendo, ¿no? A pensar, a creer unas cosas. De muchas maneras se hace, ¿no? Es continuamente se bombardea los sentidos. Sino la mala información que nos llega, o la información fragmentada, que eso es una de las herramientas más peligrosas que hay, información fragmentada, donde quedan los vacíos que usted puede, ¿con qué lo llena? Bueno, pues lo llena con el rumor, lo llena con el tal vez a lo mejor quién sabe, lo llena con desinformación, y ahí es donde viene una confusión generalizada. Y en un país como el nuestro, y yo he dicho tantísimas veces, ¿no? Donde tenemos un problema de salud mental tan grande, donde el alcoholismo está a niveles de cientos de miles, busquen AMSCA, póngase al día con las estadísticas, así que esto es cuestión de verificación y de estudio. Luego, un país donde la drogadicción, desde la heroína, la coca, el crack, qué sé yo, drogas psicodélicas, lo que aparezca por ahí, piden más. Lamentablemente el país está carcomido por eso y por el negocio, obviamente el narcotráfico, un tema recurrente que yo a cada rato discuto aquí a profundidad en la otra realidad y en otros foros. Pero lo importante es que, como he dicho otras veces, un país que está alcoholizado, que está drogado, que está mal educado, que no tiene información, que no se educó adecuadamente, que no tiene pensamiento crítico, es un país fácil de engañar. Es un país que no se organiza para cambio social, para revolución social. No es un país que piensa en futuro. O sea, la población, la sociedad no se puede poner de acuerdo para nada porque está tan distorsionado el pensamiento y nos tienen tan adulterados de una forma u otra, nos han alterado, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra estructura, como he dicho yo, conceptual, cognitiva, está distorsionada, o sea, está confundida. No podemos enlazar ideas, bien difícil que la gente pueda enlazar ideas y que pueda organizarlas en grupos. Por eso en Puerto Rico usted tiene crepúsculos, pequeños grupitos con una serie de ideas, unos por acá, otros por allá, inclusive muchos teniendo ideas similares. Les es imposible, obviamente, compartir ideales, ideas, proyectos en conjunto, porque aquí en Puerto Rico, vea si eso no es así, tenemos un grave problema para trabajar en grupo, inclusive en las comunidades. Muchos problemas para poder trabajar en las comunidades, de poder enlazar a la gente y unirla en una causa común. Qué difícil es eso, ¿verdad? Muy difícil. Pues bien, eso es parte del proyecto sobre Puerto Rico, ¿no? Obviamente divide y vencerás, cómo tú mantienes distorsionado el pensamiento, cómo tú mantienes a la gente fraccionada, cómo tú mantienes a las personas desinformadas y todo eso. Todo ese conjunto de cosas, pues nos mantiene obviamente en esta confusión colectiva que vivimos los puertorriqueños, esta confusión de mente, espíritu, que no sabemos si somos o no somos. Nuevamente vuelvo a señalar acá, como tantísimas veces hago, yo no abogo por ninguna causa política particular, ningún partido, eso a mí no me interesa, así que nunca me vea desde ese filtro porque no, va a ver que no es así, que a mí el más lindo como el más feo me es igual. Yo en eso pues los paso por el sedazo y no tengo problemas con señalar o criticar uno a otro. ¿Por qué critico? Pues porque soy un libre pensador, porque soy un ciudadano, soy un hombre libre. Como hombre libre no me considero atrapado, ¿no?, por un sinnúmero de normas y por un sinnúmero de imposiciones que nos mete el sistema. Dentro de todo esto y en mi propia anarquía, ¿no?, y como agnóstico de muchas formas o maneras que soy, trato definitivamente de ver estas cosas desde otro ángulo, la realidad, percibirla de otra manera y no desde nuevamente ese marasmo en que nos mantienen siempre pensando en lo mismo todos los días, repitiendo lo mismo todos los días, escuchando lo mismo todos los días, leyendo lo mismo todos los días. Usted no se cansa. Pregúntese el porqué del porqué. Usted no se cansa. ¿Qué es lo que pasa? Que no caemos en tiempo y siempre escuchando los mismos nombres. ¿Es o no es así? Los mismos nombres, la misma gente. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y usted pues simplemente el día que va a unas elecciones piensa en los mismos nombres que le han repetido por décadas. No por años, por décadas. Así que estamos megalíticos, ¿no? Se nos petrificó la conciencia y el conocimiento y pues no podemos ver más allá de lo aparente. Pues bien, abro con eso acá esta noche, ya que como he dicho, pues no tenemos hoy la otra realidad en la forma oficial por la problemática esta con la electricidad allá en la Chardón, porque no hay energía, obviamente, pero
También recuerden que estamos el 21 acá. Espero que no haya problemas con la energía porque estoy frente a Autoridad de Energía Eléctrica. Y aunque esté café frente a la Autoridad de Energía Eléctrica, eso no garantiza nada. Aquí nuevamente vuelvo a señalar, es el lastre más grande que tiene el desarrollo económico de Puerto Rico. Aparte del contaminante industrial más grande de Puerto Rico, no era la Corco, no era la Philips, o sea, no era ninguna estante, ni siquiera las cenizas de AES, aunque está obviamente relacionado con la Autoridad de Energía Eléctrica porque le produce electricidad a la Autoridad de Energía Eléctrica, y AES es una de estas compañías tramposas que compra a la gente, cabildea en el gobierno y compra inclusive a las personas de la zona en que está para poner a pelear unos con otros en los mismos barrios donde se han organizado para protestar en contra, ¿no?, del daño ambiental y el daño a la salud que hacen las cenizas. Compran gente allí, inclusive utilizan iglesias. Esas son las cosas que usted no sabe, que la prensa aquí, como siempre digo yo, perdidos allá en las lunas de Valencia, hablando lo mismo 24/7 porque no les da para mucho. Bueno, a lo que voy con esto, amigos de la otra realidad, por eso esto es la otra realidad, vemos la otra cara de la moneda. Importante señalar en este ratito que tengo acá en el auto, que se me acaba la gasolina y está lloviendo aquí sí llueve, en Ponce no, para acá no perdona. Oiga, es importante que sepamos que la Autoridad de Energía Eléctrica, he dicho yo muchas veces aquí, lo repito por enésima vez, es el mayor contaminante que ha tenido Puerto Rico, con plomo, mercurio, azufre, todo eso, no solamente en el aire, en la tierra y en el agua. Aquí hay un sinnúmero de lugares que están altamente contaminados debido precisamente a lo obsoleto que están los equipos, ¿no? A los pedazos de piezas, de chatarra que la Autoridad de Energía Eléctrica libera, ¿no?, a los derrames de mercurio, derrames de combustible y tantas otras cosas más que calidad ambiental obviamente pues no reportan, que está en récord. Y que la EPA, pues ya usted sabe, la EPA actualmente bajo la administración de Trump es bien leniente, o sea, ellos ya ni siquiera dan seguimiento a derrames químicos en los Estados Unidos, derrames de petróleo, combustible, sea esto en las Dakotas, sea esto en los valles, sea esto en los ríos, aparentemente no le importa. Y únicamente tiene que ver la condición en que está el Mississippi o las condiciones que está diferente de los principales ríos de los Estados Unidos, el río Hudson. Meramente vea, lo invito, va a ver que a la EPA le importa un pepino angolo. O sea, que los Estados Unidos critican a los chinos por la alta contaminación, pero Estados Unidos está en el mismo tren. Y acá en Puerto Rico, en una isla de 100 por 35, como digo yo, mal tasada, ¿no?, aparte de las islas municipios, definitivamente no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque si eso es una tendencia, aquí tenemos definitivamente, sí, tenemos la capacidad de explotar las minas, ¿no? En Puerto Rico, el plan Puerto Rico 2020, cosa que voy a hablar obviamente acá en las presentaciones de conversatorio Puerto Rico y de los misterios. Esos son uno de los tópicos a tratar, Puerto Rico 2020 y Puerto Rico 2030. Pues claro, los planes de industrialización, los planes de provocar migración, los planes de vaciar la montaña de Puerto Rico, los planes de privatizar y los planes de utilizar supuestamente reservas, alegadamente reservas de bosque para que no viva nadie allí mientras se explotan los minerales, o se está obviamente haciendo cosas que son en contraposición al bienestar público y lógicamente a la salud ambiental. Este plan Puerto Rico 2020, ahora le llaman Puerto Rico 2030 porque definitivamente pues hubo que extender la fecha, pues bueno, porque para empezar no funcionó bajo Aníbal Acevedo Vilá, la línea aquella de gas que quería tirar por el sur, ¿no?, gasoducto del sur, y fracasó total y completamente con Luis Fortuño, ¿no?, con la vía verde aquella, la vía de los billetes, la que venía del sur al norte y luego corría por toda esa región del Carso, y lógicamente tampoco progresó desde mucho antes, desde la época de Rosselló Papá, porque la autopista 10 nunca se ha podido terminar. ¿Por qué? Por la inconsistencia, por la inestabilidad del terreno. El terreno cede, no ha habido forma de terminarlo. O sea, que esa autopista, si usted no sabe, se ha quedado por segmentos nuevamente, y se supone que esa era la transferencia de minerales, de troces, de equipo, de todo lo que iba a estar en proceso de refinamiento, y va a caminar por esa autopista número 10. No era para que el jíbaro bajara a la ciudad, bajara a Arecibo, o fuera a Ponce, o no es para que los ponceños llegaran, qué sé yo, en 35 minutos, 30 minutos a Arecibo y vis a vis de Arecibo a Ponce. ¿A quién le importaba eso? Recuerde que aquí teníamos un tren que enlazaba por lo menos el 70% de la isla de Puerto Rico y se abandonó por manos a la obra. Cuando vinieron los grandes intereses aquí de industria pesada, las petroleras y todo lo que se puso aquí en Puerto Rico de manufactura, se eliminó el tren. Y todo país desarrollado, vea si es o no es así, todo país desarrollado tiene un tren
Busque países desarrollados, G7, G20, busque. Todos tienen un tren para transporte de mercancía, transporte de gente, transporte público, etcétera, etcétera. Menos aquí que lo teníamos, lo eliminamos y apostamos en el automóvil, apostamos en construir carreteras, apostamos en poco espacio a meter millones de automóviles, que en Puerto Rico tenemos tantos automóviles como personas. De hecho, tenemos más celulares en Puerto Rico que personas. O sea que aquí, ¿verdad?, que extrapolamos estos números, nos damos cuenta que es una cosa terrible. Pues bien, hay que pensar, ¿no? Hay que reflexionar en esto. Hay que definitivamente ver el mundo de otra perspectiva y a Puerto Rico dentro del mundo desde otro ángulo muy diferente a lo que creemos. Situaciones mundiales, están pasando muchas cosas en el mundo. Los Estados Unidos, ustedes saben, el impeachment va por ahí. Ahora se oficializó el Comité de Investigaciones e Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Ya terminó su presentación. Esto va a pasar ahora en el mes de enero al Senado de los Estados Unidos y empieza el juicio. El fiscal, pues obviamente será elegido por el Congreso, será obviamente uno de esos representantes demócratas, tal vez el que está a cargo del Comité de Inteligencia, no sé, vaya a saber usted a quién van a nombrar, y lógicamente el juez será el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que lo de Trump viene por ahí. Si sale culpable o no, si le tiran la toalla, como he dicho tantísimas veces yo acá en este programa, los republicanos del Senado, pues son otros $20. Pero definitivamente aquí se van a saber muchísimas cosas de las que el público no se entera y no son fake news. Hello, no son fake news. Ya se cuenta usted que los que gobiernan este mundo son corruptos. El 99.9% de los que gobiernan los países de este planeta son corruptos. Es gente que están casados con intereses creados, que no necesariamente están comprometidos con el pueblo, que si hacen promesas con el pueblo es meramente para adquirir el favor del pueblo y llegar a las posiciones, lógicamente, de prestigio y a las posiciones de poder. O sea, en la democracia se aprovechan de eso. En las dictaduras no tienen que preguntarle al pueblo, lo fusilan, lo encierran, ¿no?, lo persiguen, ¿no? Ahí a los disidentes les limpian el pico, como dicen por acá, y la realidad, porque dentro de las dictaduras no hay que consultar al pueblo para absolutamente nada, se le impone. Pero en la democracia, en este aguaje de libertad, ¿no?, en esta ilusión, ese espejismo que usted se creyó, qué pena, que usted se ha creído en este mundo de mentiras, pues aquí pues sí nos manipulan, lógicamente. Si usted trata de ser presidente de Estados Unidos, no tiene ninguno, no tiene ni siquiera 0,1 posibilidades de ser presidente, ni yo aunque haya nacido en Nueva York, nada de eso. Primero porque no pertenecemos a un grupo de élite, para comenzar, élite social y élite económica, ¿no? A un grupo específicamente, aunque ahí se coló George W. Bush, que era un morón, aunque estudió en Yale, no se confunda usted, y fue parte obviamente de Skull and Bones, igual que su papá, igual que su abuelo, aunque fuera un retardado mental, aunque haya sido un adicto a la cocaína y un alcohólico, George W. Bush estudió en Yale, ¿ah? Y estuvo en Skull and Bones, ¿no? Y eso obviamente, esa fraternidad para los elegidos. Muchos de los que hicieron o fueron miembros originalmente de la Agencia Central de Inteligencia en 1947, cuando se organizó, eran precisamente graduados de Yale y pertenecieron a Skull and Bones, ¿ok?, a esta fraternidad. Así que uno se da cuenta cómo es que la cosa se hace, cuál es el círculo de poder, ¿no?, cuál es el Crown Security que mueve todas estas cosas. Así que despierta, durmiente. Así que usted sabe muy bien, la gente vive en negación, no queremos ver que definitivamente somos dirigidos por unas élites con un control económico y político enorme sobre nosotros, un control de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Esto lo he explicado yo hasta la saciedad muchas veces acá, ¿no?, cómo se disminuyó de más de 90 corporaciones que habían de comunicación en Estados Unidos únicamente a 6 grandes corporaciones que controlan las comunicaciones en Estados Unidos. Y cuando eso lo extrapolamos al resto del mundo, usted se da cuenta que no tiene más de 14 redes internacionales de control de información central, de las que salen las ramificaciones, todas las demás que usted conoce en el mundo. Así que controlan lo que se dice, controlan la noticia, ¿ah?, adulteran las cosas, manipulan, transforman la verdad como les da gusto y la publican cuando quieren, obviamente con unos propósitos ya que les conviene, lógicamente, a estos grupos de poder. Nosotros acá pues somos el ganado. Hay gente que no le gusta que le digan eso, pero es la verdad, mi hermano, ganado, sépalo. Así que tiene que entrar en una revolución de conciencia para dejar de ser el común. Mientras usted sea el común, es el mediocre, es la media, es el que está sometido, es el cipayo, ¿no?, es el siervo. Y así nos educan para hacer eso. Nos educan para que usted no se atreva a cuestionar al sistema. Se le activa aquí, ¿no?, acá en el
hard disk que usted tiene acá y en el software de su programación, ¡pac, pac! Inmediatamente, como si fuera una computadora, se la activa usted. Ay, no puedo hablar de eso. Ah, no, eso no se debe decir. Ah, no, eso es malo. Ah, no, eso es pecado. Ah, no, eso es traición. Ah, no se puede cuestionar. No, el gobierno no miente, el gobierno no es mi amigo siempre. Y usted pues anda siempre en Bobalandia, perdido con eso. O si no, distraído en el chinchorro, en el reggaetoneo, en la bobería de turno, lo que esté, en su momento el rock, en su momento el disco, lo que sea. Que eso no quiere decir que a usted no le guste la música. La buena música es buena música. Yo soy músico. Yo aprecio la música y me gusta hacer un tipo de música. Lo que no me gusta es que la gente obviamente se pierda el sentido de ser de las cosas, el porqué del porqué de la música o qué es lo que estimula en nuestro interior. Pues bueno, para darle vuelta a la noria en eso, definitivamente nos tiene que preocupar lo que está pasando en Estados Unidos y cómo va esto ahora en enero a explotar obviamente con el impeachment, ¿no? Con el juicio político contra el presidente Donald Trump. En el resto del mundo, pues bueno, Corea del Norte sigue probando misiles. Estados Unidos probó un misil también en estos días, un misil de medio alcance que está prohibido, que el antiguo tratado que había o acuerdo con los rusos, que ya se rompió, ya se venció, pues los prohibía, pues ya los están probando abiertamente, al igual que los rusos hacen lo propio. Todo el mundo probando misiles cruceros de medio alcance y otros prototipos nuevos de armas, de cohetería, y al mundo por ahí va. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Nadie sabe cuáles son las alianzas secretas que hay detrás de todo esto. O sea, nosotros no sabemos si los rusos son realmente nuestros enemigos o van a ser nuestros aliados en un momento dado. Por el momento parece que al presidente no le preocupa a Putin, ni los rusos, ni lo que hagan, y no se mete con ellos para nada. Por momentos apoya a la OTAN y por momentos se calla. Y usted le pregunto una vez más, y esto lo he preguntado antes, ¿ha escuchado una sola vez hablar, una sola vez, al presidente Donald Trump mal de Vladimir Putin? Atreverse ni de casualidad decir algo en contra de Putin. Búsquelo, vamos. Google, busque, póngalo ahí. Que hable algo negativo de Vladimir Putin. Que se atreva a alzar o señalar con el dedo a Vladimir Putin, como ha señalado Angela Merkel, como ha señalado a diferentes ministros, al presidente, por ejemplo, de Francia, al de Canadá, a sus aliados, a sus compañeros de la OTAN, a los que lo apoyarían en una guerra, a los que irían al frente de batalla. ¿Lo ha visto alguna vez? No, hombre, más miedo que vergüenza. Y la gente no despierta, el durmiente sigue en Bobalandia. No, es que él es diplomático, sí. Ajá, sí, lo veis. Tonto, hombre. A usted le tienen el cerebro lavado también. No puede ver ni siquiera lo que es obvio. No puede ver ni siquiera el sentido común le ayuda en ver eso. Y por otro lado, ha visto a Vladimir Putin hablar mal del presidente Trump. Lo ha criticado, sí, lo ha criticado mal. El tipo tiene más pantalones y le cuelgan más que lo que tiene Trump, sí, lo ha criticado. Pero jamás un ataque virulento como los que tuvo contra Obama o cualquier otro presidente norteamericano, incluso en el tiempo en que no estaba tan mal las relaciones diplomáticas entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Obvio. Así que uno ve estas cosas y dice, espérate. O sea, al buen observador, pocas palabras, ¿no? Un botón, como dice el dicho, un botón basta, ¿no? De prueba basta, uno sabe lo que hay. Pues uno se da cuenta cuál es, lógicamente, ¿no? La dinámica que hay diplomática y cómo las comunicaciones nos informan qué está pasando. Con China tampoco hay un insulto directo contra el presidente Xi Jinping. O sea, Trump tampoco lo insulta directamente. Los chinos le han dicho a Trump desde morón para abajo, al igual que en Norcorea, le han dicho de todo. Vea si eso no es así, le han dicho de todo. Ahora, con los chinos, pues siempre estamos en el marco de esta referencia de la cuestión económica, pero no hay una acción afirmativa ni directa con los deseos territoriales de expansión de China en el mar meridional, ni las amenazas directas contra Taiwán. Eso sigue nuevamente ahí medio distorsionado. A ver, ahí no hay una política muy clara. Fíjense que Kim Jong-un, y lo mencioné aquí hace 2 programas atrás, le dio ya un warning o una alerta o una advertencia a Estados Unidos. No una amenaza, una advertencia. Nosotros vamos a arrancar con lo nuestro. Ustedes no cumplen de aquí a enero, y yo se los dije. De aquí a enero nosotros vamos a arrancar por para abajo y olvida. O sea, nos importa un bledo porque no han cumplido con nosotros y no han sido firmes en los acuerdos diplomáticos y las cosas que íbamos a hacer en conjunto. Y aparentemente para aquello fue, como dije yo, un show force, fue meramente para prensa internacional, dar cara a ver si le daban el premio Nobel al presidente Trump, pero el tipo no se merece nada. Claro, también he señalado muchas veces que Barack Hussein Obama jamás se merecía que el premio Nobel de la Paz. Porque ¿qué había hecho? ¿Qué rayos? Yo le pregunto a usted aquí, contésteme. ¿Qué había hecho Barack Hussein Obama para merecer un premio Nobel de la Paz? Si iba a ser el presidente, no había tenido ninguna posición de poder a nivel mundial. Era un senador de Chicago, de Illinois, pero ¿qué más? Nada.
No había hecho nada en su casa, en su vida. Más había hecho Jimmy Carter, muchas veces más. De hecho, aunque fue un fracasado como presidente, la realidad es que luego, en su vida como civil, Jimmy Carter hizo 60,000 cosas en Latinoamérica, en África, como observador político, como consejero, como diplomático norteamericano no oficial, etcétera, y evitó hasta la guerra allá para el año 95 con Corea del Norte. Jimmy Carter. Ese sí había que darle un premio Nobel de la Paz y nunca se le dio a Mr. Peanuts, y yo lo he hablado aquí anteriormente. Pero Obama, nada. De hecho, Obama es el presidente que más ataques ordenó con drones para eliminar gente en Pakistán y Afganistán e Irak. ¿Lo sabía usted? Bueno, tiene el presidente actual,